Esa mañana el aire olía a tierra mojada y a promesa. Isabel, con las manos agrietadas por los años de campo, sostuvo un pequeño puñado de semillas de romero, como si fuesen un talismán. Para la suerte, le había dicho doña Carmen, y ella quiso creerlo. Desde que Tomás murió, la casa se había vuelto un silencio de piedra, pero al tocar la tierra, algo en el suelo pareció latir bajo sus dedos, como si el jardín la escuchara. Plantó cada semilla con un suspiro y pensó que el amor, quizás, podía volver a brotar. El sol se filtró entre las nubes, tibio y tímido. Detrás de las montañas, una bandada de aves se alzó como si presintiera el comienzo de algo que aún no tenía nombre. La tarde cayó dorada sobre el jardín recién plantado. Isabel preparó una infusión mientras observaba cómo la tierra parecía respirar bajo el romero recién sembrado. No era imaginación. El polvo se levantaba en pequeños pulsos, como si algo latiera dentro. Lucía, sentada junto a la ventana, escribió en su cuaderno: El jardín vive. Afuera. Las sombras crecían largas, y el canto de los grillos comenzó antes de lo normal. Isabel sonrió, aunque sentía un leve temblor en el pecho, una mezcla de miedo y ternura. Aquella noche, por primera vez en meses, durmió sin lágrimas. El amanecer siguiente trajo un silencio espeso. Isabel salió al jardín y notó que los brotes ya asomaban, verdes y firmes, mucho antes de lo esperado. Tocó una hoja y sintió un calor leve, casi humano. Lucía corrió hacia ella, maravillada, pero al acercarse una corriente de aire frío les erizó la piel. Desde la ventana, doña Carmen las observaba, santiguándose en secreto. Demasiado rápido, murmuró Isabel, sin saber si sentirse bendecida o advertida por la tierra. Esa tarde, un rumor corrió por el pueblo. El romero de Isabel crece como hechizado. Los niños pasaban frente a su casa con curiosidad y miedo, y los ancianos susurraban que no era natural. Isabel intentó ignorar las miradas, pero al regar las plantas notó que el agua desaparecía antes de tocar la tierra, absorbida por una fuerza invisible. En el aire, el aroma del romero era tan intenso que le mareaba. Se apoyó en la pared, cerró los ojos y creyó escuchar una respiración profunda que no era la suya. Aquella noche Isabel despertó sobresaltada. El viento había cesado, pero en el jardín algo se movía. Se levantó y miró por la ventana. Las ramas del romero se mecían solas, como si respiraran. Un destello cruzó la tierra y por un instante creyó ver una figura entre las plantas. Alta, difusa, con el rostro de Tomás. Lucía apareció detrás de ella, pálida, y susurró: «Mamá, el jardín nos está mirando». Isabel la abrazó con fuerza, mientras el silencio se hacía más denso que el miedo. Al amanecer, el aroma del romero era tan fuerte que parecía llenar todo el vecindario. Isabel abrió la ventana y el aire la envolvió como un velo dulce y denso. Lucía dormía profundamente con una sonrisa extraña. En la calle, algunos vecinos tosían, otros reían sin motivo. Doña Carmen aseguró que los pájaros habían dejado de cantar. Isabel bajó al jardín. Las plantas habían crecido el doble, formando un manto verde brillante que cubría casi todo el patio. Cada hoja destellaba con una humedad viva, como si transpirara. El perfume era tan intenso que le hizo girar la cabeza. Por un momento creyó escuchar su propio nombre pronunciado por el viento. El olor comenzó a colarse por las casas. Algunos vecinos aseguraron tener sueños vívidos, campos ardientes, cielos verdes,
voces que les llamaban desde la tierra. Isabel caminaba por la calle y sentía las miradas pesadas sobre su espalda. Nadie se atrevía a acercarse a su cerca. Por las noches, los perros ladraban sin descanso y el aire parecía vibrar cargado de un zumbido leve. Lucía, en cambio, parecía tranquila, casi feliz. Hablaba con las plantas en susurros, como si las entendiera. Isabel la observaba con un miedo nuevo. El miedo de que su hija perteneciera más al jardín que a ella. Una tarde, Lucía le dijo a su madre que el jardín respiraba con ella. Isabel la llevó de la mano hasta la cocina, intentando disimular el temblor en sus dedos. «No digas eso, hija», susurró. Pero el suelo vibró, apenas perceptible, como un eco obediente. La tetera en la estufa tintineó. Afuera, las hojas del romero se movían al compás de sus respiraciones. Isabel sintió que algo invisible conectaba su pecho con la tierra. En el aire, el aroma se volvió tan denso que parecía líquido. El mundo, por un instante, se detuvo. Esa noche, doña Carmen reunió a los vecinos. «Eso no es romero», dijo con voz temblorosa. «Eso es algo que no debía crecer. Algunos hombres hablaron de arrancarlo, pero ninguno se atrevió a entrar al patio». Isabel escuchó desde su ventana, el corazón golpeándole el pecho. De pronto, el viento trajo el aroma otra vez, más fuerte, y todos guardaron silencio. Una mujer comenzó a llorar. Otra rió sin razón. El aire parecía reír también, ondulando con un sonido que no pertenecía al mundo. Isabel retrocedió, con los ojos llenos de lágrimas. El jardín la llamaba. Pasada la medianoche, Isabel despertó con un murmullo. El jardín vibraba, y el aroma era tan espeso que parecía una voz. Abrió la puerta y caminó descalza hacia las plantas. «Mutenso, exquisito, eso bicho, omnosatum, ole, o primaria». La luna bañaba todo de un blanco fantasmal. De pronto, las ramas se apartaron solas, formando un pasillo. Al final, algo se movía. Una figura apenas visible entre la neblina. «Tomás», susurró. El romero respondió con un suspiro. El aire se encendió de destellos verdes. Y durante un segundo, Isabel sintió que el corazón del mundo latía justo bajo sus pies. Desde aquella noche, el jardín no volvió a ser el mismo. Las ramas parecían moverse, aunque no hubiera viento, y el perfume del romero se volvió más suave, casi hipnótico. Lucía pasaba horas frente a las plantas, escuchando. Isabel intentó distraerla, pero la niña le decía que el jardín hablaba, que su padre estaba dentro de él. A veces Isabel creía oírlo también, un murmullo leve, palabras entre hojas. Una tarde el sonido se transformó en un susurro claro. Su nombre, pronunciado con la voz de Tomás. El suelo se estremeció y el agua del pozo burbujeó. Isabel cayó de rodillas, temblando. Algo profundo, invisible, respondía a su dolor. El rumor del jardín se extendió como fuego. Algunos vecinos juraron escuchar voces cuando pasaban junto a la casa. Doña Carmen llegó con un crucifijo y agua bendita, decidida a purificar el terreno. Isabel la dejó entrar. Resignada, cuando la mujer roció las plantas, el aire se volvió más denso. El perfume cambió a un olor a metal y las hojas se erizaron. Una gota de agua bendita cayó al suelo y chispeó como si tocara fuego. Doña Carmen retrocedió, aterrada, mientras el silencio caía sobre ambas, un silencio tan pesado que dolía en los huesos. Lucía comenzó a escribir en su cuaderno frases que no recordaba haber pensado. La raíz escucha, la tierra recuerda, no temas,
Isabel las leyó una noche y sintió un escalofrío. Al mirar por la ventana vio cómo el romero crecía ante sus ojos, lento y constante. En la penumbra, el jardín parecía un cuerpo en movimiento, respirando. Lucía dormía, pero murmuraba las mismas palabras que había escrito. Isabel comprendió entonces que algo las unía a ambas con esa fuerza invisible, algo que venía de más abajo, de un lugar donde la vida y la muerte se confunden. Los días se volvieron irrealmente largos. El sol parecía quedarse más tiempo sobre el pueblo, y las hojas del romero nunca perdían su brillo. Nadie se acercaba a la casa. Un grupo de hombres discutió arrancar las plantas, pero al llegar al portón, el aire los hizo retroceder. «Está vivo», dijo uno, con la voz rota. Mientras tanto, Isabel comenzó a escuchar el susurro incluso dentro de la casa. A veces, el sonido venía del suelo, otras, del agua que corría en las cañerías. Lucía sonreía más seguido, como si entendiera algo que los demás no podían oír. Esa noche el susurro se convirtió en canto. Era una melodía sin palabras, profunda y dulce, que parecía surgir de cada hoja. Isabel se levantó descalza, atraída por el sonido. El jardín brillaba como un mar verde. Lucía estaba allí, en el centro, de pie entre las ramas, con los ojos cerrados y los brazos extendidos. Isabel corrió hacia ella, pero el aire la detuvo, denso como agua. La niña abrió los ojos y dijo con voz serena: «Papá quiere hablar contigo». El jardín vibró. Isabel sintió el corazón abrirse como la tierra y comprendió que el romero no era un milagro, sino un llamado. Una mañana, un coche desconocido detuvo su marcha frente a la casa de Isabel. De él bajó un hombre alto, de barba corta y mirada curiosa. Álvaro, un biólogo que había oído rumores sobre un romero que crece con alma propia. Se presentó con educación, pero Isabel dudó. Llevaba meses sin recibir visitas. Él observó el jardín y guardó silencio largo rato. «Nunca vi nada así», murmuró. Lucía apareció detrás de su madre, sosteniendo una hoja brillante que parecía latir en su mano. Álvaro la observó con respeto, no con miedo. «Tal vez no sea solo botánica», dijo. Isabel sintió que por primera vez alguien entendía lo que estaba ocurriendo, aunque ni él mismo pudiera explicarlo. Álvaro pidió permiso para tomar algunas muestras. Isabel lo acompañó al jardín, donde el aire parecía más espeso que nunca. «Esto no es crecimiento natural», murmuró, mientras cortaba una pequeña rama que sangraba un líquido dorado. Isabel dio un paso atrás asustada. El hombre la miró con calma. «No tenga miedo», dijo. «A veces, la vida solo busca maneras nuevas de manifestarse». Sin embargo, en sus ojos se reflejaba el mismo desconcierto que en los de ella. Lucía los observaba en silencio, como si esperara una respuesta que ninguno podría darle. En el fondo del jardín, algo bajo la tierra emitió un leve sonido, un pulso. Ambos lo sintieron. Esa noche, Álvaro extendió sus muestras sobre la mesa de Isabel. Bajo la lámpara, los fragmentos del romero parecían moverse, cerrando y abriendo sus fibras, como si respiraran. «Tiene tejido orgánico que no pertenece a ninguna especie vegetal conocida», explicó. Isabel no entendía del todo, pero el tono de su voz era el de quien se enfrenta a un milagro. De repente, el olor se intensificó. Lucía entró en la habitación con los ojos entrecerrados. «Papá dice que no deben lastimarlo», susurró. Álvaro la miró sorprendido. Isabel se quedó sin aire. En el jardín, las ramas golpearon el vidrio, como si respondieran al llamado de la niña. Los días siguientes, Álvaro tomó mediciones y fotografías, pero cada intento por registrar el fenómeno fracasaba.
Las imágenes salían borrosas. Los aparatos se apagaban sin razón. «No quiere ser observado», dijo en voz baja. Isabel comenzaba a sentir una mezcla de alivio y temor. Lucía, por su parte, hablaba cada vez menos. Una tarde, Álvaro encontró en el suelo del jardín una forma parecida a una huella humana, hecha de raíces entrelazadas. La tocó y el suelo vibró suavemente. Isabel gritó su nombre. Cuando levantó la vista, el romero parecía inclinarse hacia él, como si lo reconociera. Esa noche, Álvaro decidió quedarse en la casa para observar los cambios. Colocó una cámara frente al jardín y esperó junto a Isabel. A medianoche, el viento se detuvo. La pantalla mostró un leve resplandor que crecía desde el centro del terreno. Isabel, sin pensarlo. Lucía ya estaba allí, iluminada por la luz verde. «Está despierto», dijo. Álvaro corrió tras ellas. Las ramas se abrieron como brazos. En el aire, el aroma era tan intenso que parecía un canto. Por un instante, todos escucharon una respiración profunda, inmensa, como si la tierra entera exhalara. El amanecer llegó sin canto de pájaros. El jardín parecía haber crecido durante la noche, cubriendo casi todo el patio con ramas que se enredaban entre sí como venas vivas. Isabel despertó sobresaltada. Sentía el suelo moverse bajo la cama, un pulso suave pero constante. Álvaro revisó sus notas con las manos temblorosas. «Ya no es una planta», dijo. «Está consciente». Lucía salió descalza. Sus ojos reflejaban una calma inquietante. «Solo quiere que lo escuchen», murmuró. El aroma era tan intenso que las lágrimas brotaban sin motivo. Isabel temió que el jardín no solo despertara, sino que empezara a respirar por ellos. El pueblo despertó alarmado. Las raíces del romero se habían extendido por debajo de las calles, rompiendo piedras, levantando muros. Algunos vecinos intentaron cortar los tallos, pero la savia ardía al contacto. Doña Carmen rezaba en voz alta frente a su ventana. Isabel y Álvaro, desde el jardín, observaban cómo las ramas parecían defenderse, moviéndose como si tuvieran voluntad. «Esto no puede seguir así», dijo él. Lucía, con voz serena, respondió. «Está asustado. Siente que quieren hacerle daño». Isabel se arrodilló junto a ella, comprendiendo que la única forma de detenerlo era hablarle con el mismo lenguaje. «El del alma», puntuó. Esa tarde, Isabel se acercó sola al corazón del jardín. Las ramas se apartaban a su paso, abriéndole camino con una suavidad casi humana. Álvaro la observaba desde lejos, incapaz de intervenir. En el centro, el suelo palpitaba como un corazón gigante. Isabel cayó de rodillas. «Si eres tú, Tomás, dame una señal». El viento sopló fuerte y las hojas se alzaron en espiral. La tierra se abrió apenas, dejando escapar un resplandor tibio. Dentro, algo brillaba con la misma luz dorada que su esposo tenía en la mirada. Isabel sonrió entre lágrimas. El jardín respiraba con la voz de quien amó. Esa noche el cielo se tiñó de un verde imposible. Los vecinos huyeron de sus casas. En el interior del jardín, las ramas crecían hacia el cielo, buscando algo invisible. Isabel y Álvaro corrieron entre los tallos, intentando detener el avance. «Va a romperlo todo», gritó él. Pero Lucía se adelantó, levantando los brazos. «No lo detengan», dijo. Las hojas la rodearon, cubriéndola en un abrazo vegetal. Isabel intentó alcanzarla, pero el aire la empujó hacia atrás. En ese instante,
El jardín rugió. Un sonido profundo, lleno de vida y desesperación. Era la voz de la tierra despertando. Cuando todo pareció romperse, el jardín se detuvo. Un silencio absoluto cubrió el pueblo. Las hojas comenzaron a caer como lluvia. Isabel se acercó a Lucía, que yacía en el suelo, dormida pero viva. Álvaro sostenía el rostro entre las manos, incapaz de comprender. «Ya no crece más», dijo. Isabel miró el cielo. El verde se desvanecía y el aire volvía a oler a lluvia. De pronto, entre las raíces, brotó un último destello. Un suspiro, una palabra sin voz. Isabel sonrió débilmente. «Gracias, Tomás». Y el romero, como si entendiera, se inclinó hacia ella en un gesto de despedida. El jardín quedó en calma. Durante días, el aire tuvo el aroma suave del romero seco, y el pueblo volvió poco a poco a respirar sin miedo. Pero Isabel no podía dormir. Cada noche escuchaba un murmullo débil, proveniente de la tierra. Álvaro se marchó con sus notas, prometiendo volver con respuestas. Lucía, aún pálida, hablaba poco. Decía que el jardín no había muerto, solo descansaba. Una tarde, mientras barría las hojas, Isabel encontró bajo la tierra algo duro. Una piedra lisa, tibia, con marcas en espiral. Al tocarla sintió un leve latido. El silencio comprendió, no era ausencia. Era espera. Esa noche la piedra comenzó a emitir un resplandor tenue. Isabel la colocó sobre la mesa de la cocina y observó cómo el calor que emanaba parecía sincronizarse con los latidos de su corazón. De repente, la luz se expandió suavemente, proyectando sombras de ramas en las paredes. En una de ellas, Isabel reconoció la silueta de Tomás, su perfil, su gesto tranquilo. Las lágrimas corrieron sin que pudiera contenerlas. «¿Eres tú?», susurró. La piedra palpitó una vez más, y el aire se llenó con un aroma dulce y antiguo, como si el tiempo diera un paso atrás para recordarle que el amor, en su raíz, nunca se marchita del todo. Lucía entró en silencio, descalza. Vio la piedra y sonrió como si la reconociera. «Papá está en paz», dijo con voz apenas audible. Isabel la miró, sorprendida. «Él quiere que lo liberes, mamá». Antes de que Isabel pudiera responder, la ventana se abrió sola. Afuera, el jardín resplandecía débilmente, una respiración lenta, profunda. Las ramas se mecían, invitando. Isabel comprendió entonces lo que debía hacer. El jardín no pedía ser temido, sino devuelto al ciclo que todo lo renueva. Tomó la piedra entre sus manos, la acercó al pecho, y el calor que sintió fue como un abrazo. Al amanecer, Isabel caminó hacia el centro del jardín. Lucía la siguió sin decir palabra. El aire estaba frío, pero el suelo tibio bajo sus pies. Isabel cavó con las manos hasta abrir un pequeño hueco. La piedra brillaba en su palma. ¡Viva! «Gracias por volver», murmuró. Lucía se inclinó y besó la tierra. Cuando Isabel depositó la piedra, una ráfaga de luz se extendió por el terreno, recorriendo las raíces dormidas. El romero se estremeció, y durante un instante, un suave canto llenó el aire, tan humano que hizo llorar incluso a las nubes. El resplandor se desvaneció lentamente. El jardín quedó en silencio, pero esta vez era un silencio diferente, sereno, pleno. Isabel y Lucía se abrazaron, temblando, mientras una nueva fragancia se elevaba desde la tierra, fresca y limpia. «Ya está libre»,
dijo Lucía con una sonrisa tranquila. Isabel levantó la vista. El amanecer teñía el cielo de rosa, y las ramas del romero, ahora quietas, parecían inclinarse en gratitud. Sintió que algo dentro de ella también había sido liberado. El amor de Tomás seguía allí, en cada hoja, en cada respiro del suelo, no como un fantasma, sino como raíz. El pueblo despertó con el sonido del silencio. Donde antes había caos, ahora solo quedaba calma. Isabel observaba el jardín desde la ventana. Las ramas se habían vuelto suaves, pequeñas, como si el romero recordara su verdadera forma. Sin embargo, algo dentro de ella sabía que el ciclo no estaba completo. Soñó con Tomás esa noche. Él le sonreía desde un campo dorado y le decía: «Falta la cosecha». Al despertar, comprendió lo que debía hacer. Tomó una cesta de mimbre y un cuchillo y se dispuso a cortar las ramas más viejas. No por miedo, sino por amor. El jardín, al verla, pareció inclinarse en aceptación. Isabel salió al jardín y comenzó a cortar las ramas una por una. Cada vez que el cuchillo tocaba una hoja, un aroma intenso llenaba el aire. Dulce, casi humano. Lucía la observaba desde la puerta, sin intervenir. A medida que las ramas caían, el viento soplaba más suave, como si el jardín exhalara. Isabel no lloró. Cada corte era una despedida, pero también un renacimiento. Cuando terminó, la cesta estaba llena de verde y la tierra parecía respirar en paz. Se sentó en el suelo, exhausta, y el sol acarició su rostro con una luz que olía a verano y a perdón. Esa tarde, Isabel llevó las ramas al horno de barro que Tomás había construido años atrás. Las colocó con cuidado, como si depositara recuerdos. Lucía encendió el fuego. La primera llama se alzó con un tono verde, brillante, y un aroma dulce llenó el aire, extendiéndose por todo el pueblo. Los vecinos salieron a mirar, sin miedo esta vez. Doña Carmen se santiguó, pero con ternura. Isabel cerró los ojos. «Te dejo ir», dijo al viento. Las brasas crepitaron suavemente, y el humo se elevó recto hacia el cielo, formando una espiral luminosa que parecía dibujar un corazón. El humo se dispersó al anochecer y una paz profunda cubrió el pueblo. Isabel permaneció frente al horno apagado, sintiendo que algo dentro de ella también se extinguía, pero sin dolor. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. «Ahora puede descansar», dijo. «Y nosotras también». El cielo se llenó de estrellas, más claras que nunca. Álvaro regresó al amanecer siguiente, sorprendido por la calma del lugar. Caminó entre los restos del jardín y sonrió. «La naturaleza siempre sabe cuándo terminar su historia», dijo con voz baja. Isabel lo miró, y por primera vez no sintió vacío, sino gratitud. Días después, la lluvia volvió. Suave, constante, limpiando cada rincón del pueblo. Isabel salió al jardín. La tierra estaba fresca, y en el centro, justo donde todo comenzó, asomaba un pequeño tallo verde. Lo tocó con cuidado. Era romero, nuevo, frágil. Lucía sonrió. «Papá nunca se fue», dijo. Isabel respiró hondo y cerró los ojos. El aire olía a vida. El jardín, ahora en calma, ya no era un lugar de miedo, sino de memoria. Y mientras la lluvia seguía cayendo, cada gota parecía decirle que todo lo que brota del amor florece eternamente.